En agosto de 1933, el periódico estadounidense New York Herald Tribune publicó por primera vez acerca del horrible hambre que azotaba a la Unión Soviética, en la que ya habían muerto aproximadamente 1 millón de personas. Sin embargo, dentro de una semana, el periódico New York Times ya aseguraba que habían muerto 2 millones de personas, y al día siguiente, el mismo periódico aseguró que habían muerto ya 4 millones de personas. Según la versión estadounidense, las víctimas por el hambre sufrido en la Unión Soviética se contaban por millones día tras día. Pero hablando sinceramente, ¿cuántas personas murieron en realidad? ¿Y por qué Estados Unidos utilizó esta horrible tragedia para influir políticamente en los países de la ex Unión Soviética? Obviamente, este trágico periodo iba a ser usado por la propaganda antisoviética por parte de los Estados Unidos. En ese tiempo, la organización de AUN gritaba a los 4 vientos que ya habían muerto más de 6 millones de personas. AUN era una organización de ucranianos nacionalistas que emigraron después de la guerra civil a Estados Unidos o a Canadá. Estos estaban de parte de que Ucrania se separe de la Unión Soviética, asimismo ejerciendo una férrea propaganda antisoviética en Occidente. Y fueron estos los que comenzaron la retórica antistalinista con la que Occidente actuaba desde los primeros años de la formación de la Unión Soviética. Estos gritaban a los 4 vientos que la Unión Soviética, a propósito, había creado un genocidio artificial especialmente en contra de la etnia ucraniana en la Unión Soviética. Y este hecho fue su carta principal en su lucha política. Ellos a esta temporada le pusieron otro nombre. Primeramente le pusieron el Holodomor, pero después se cambió por Holodomor. El primero significa morir de hambre y el otro significa agonizar de hambre. Entonces el significado de Holodomor quiere decir agonizar de hambre. Y hoy en día, sin comprobar siquiera los documentos históricos, en Occidente, así como en las escuelas ucranianas, reescriben la historia. Desde la caída de la Unión Soviética en Ucrania, hay una muy fuerte propaganda rusófoba y todo con lo que tiene que ver con Rusia. Allí les enseñan que el Holodomor fue una época durante la Unión Soviética en donde el gobierno soviético impuso el hambre general a todo el país de Ucrania con el motivo de eliminar a la población étnica ucraniana. Sin embargo, dentro de la propaganda rusófoba está prohibido decir que en esas épocas no solamente morían ucranianos, sino también 2,5 millones más de soviéticos. Ahora vamos a explicarles con documentos cómo es que realmente sucedió todo esto. ¿Cuál fue la verdadera causa del hambre de los años 30? ¿Cuántas personas murieron durante esa época? ¿Y quién al fin y al cabo fue el culpable de semejante tragedia? Aquí serán contestadas todas estas preguntas. Lo que primero tenemos que saber, ¿por qué es que al comienzo Stalin se negó a aceptar que este hambre existía? Aquí vamos a contestar esta pregunta leyendo las cartas escritas de la mano del mismo Stalin. Stalin decía que durante la implantación del socialismo, la lucha entre clases se intensificaría. Obviamente, ningún gobierno va a eliminar a su propio pueblo. Si hubo algún plan de eliminación de la población, esto debería haberse quedado en los archivos secretos o hubieran documentos que los constatasen. ¿Y cómo explicamos el hecho de que la Unión Soviética era una potencia exportadora de trigo durante los años de mayor hambruna? Si nosotros nos remontamos a la historia, durante el Imperio Ruso, de cada 5 a 7 años ocurría una hambruna. En primer lugar, esto se debía a los caprichos de la naturaleza. Las inundaciones y las sequías siempre venían acompañadas de hambrunas, y esto era algo muy frecuente durante toda la historia del Imperio Ruso. Y esto debido a que Rusia principalmente era un país agrónomo, ya que subsistía exclusivamente por lo que la tierra le daba. Cualquier mal cosecha o cosecha no terminada influía de manera muy negativa en la economía, así como la eliminación de algunas dinastías. Por ejemplo, la dinastía de los Godunov murió durante una hambruna. Los fallecimientos prematuros y la mortalidad infantil disminuía la demografía de la Rusia zarista. En esas épocas, durante la hambruna, si en tu familia murió 1 o 2 personas, se puede decir que has tenido suerte. La Rusia zarista siempre era azotada por hambrunas.
y esto debido principalmente al retraso tecnológico de la agronomía. Y es que la Rusia del siglo XIX seguía usando la misma tecnología que se usaba durante la Rus de Kiev de la Edad Media. No habían herramientas, así como tampoco se usaban abonos. En pocas palabras, la economía rusa estaba basada en la suerte. Y si durante los tiempos de hambruna no tenías propiedades, entonces la ibas a pasar muy mal. Las primeras hambrunas en Rusia se recuerdan durante los siglos XV y XVI, cuando recién aparecieron los boyardos. Un boyardo podía vivir en la ciudad durante toda su vida sin ni siquiera visitar una vez a sus tierras. Los campesinos que trabajaban en estas tierras vivían como esclavos en condiciones deplorables. La vida media de un campesino de esas épocas era de entre 30 a 33 años. Y todo esto se hacía para que los boyardos vivan muy bien en sus palacios dentro de las ciudades. En el siglo XIX, cuando se intentó educar a los campesinos de Rusia, se escribió en un libro las costumbres que estos tenían. Con sorpresa podemos leer que en su dieta no había carne de res, y esto debido a que la carne de res era vendida o era únicamente del consumo de la nobleza. Una de las recetas más pobres que se puede encontrar es la sopa de corteza de árbol. Primeramente debes de buscar un abedul que esté tierno. Después tomas la corteza blanda, lo hierves hasta que éste se deshaga en el agua y al final agregas algunas verduras. Un plato nada comestible en nuestros días. La última hambruna registrada fue durante el reinado del zar Alejandro III, mientras que durante el reinado del zar Nicolás II, este se dedicó a luchar a toda costa de evitar una hambruna. Durante las sequías y las inundaciones del reinado del zar Nicolás II, lo primero que se hacía, apenas empezaba la hambruna, el gobierno reaccionaba momentáneamente para evitar que ésta se propague. El gobierno empezaba a comprar pan y este se repartía en centros de beneficencia para evitar la escasez de alimentos. Y así fue que durante los tiempos del zar, las hambrunas eran controladas por el gobierno, y esto sin tener en cuenta que habían años de malas cosechas. Y hasta se puede asegurar que las hambrunas durante la Rusia zarista fue un problema que ya había sido resuelto. Después de la Revolución Rusa, los bolcheviques aseguraban que todos los parásitos que le hacían daño a la nación habían sido eliminados y que al fin los campesinos se volvieron dueños de sus tierras. Entonces, lógicamente, las hambrunas debieron de haber desaparecido. Pero 2 años después de la revolución, aparte de la guerra civil, la Unión Soviética fue azotada por su primera hambruna. Ahora vamos a ver cuáles fueron las causas de la primera hambruna. Fue causa directa de la guerra civil después de la revolución rusa, ya que durante la guerra civil murieron bastantes hombres y los hombres eran la fuerza que empujaba el campo y la economía. En pocas palabras, la cantidad de fuerza que se necesitaba no era suficiente para las necesidades que tenía la nación. El nuevo gobierno trajo también nuevas leyes con las que ahora el pueblo tenía que aprender a vivir nuevamente. Así como todas las leyes y tecnologías del régimen anterior fueron eliminadas y olvidadas. El nuevo gobierno estaba formado más que todo por revolucionarios. Estos no tenían ni la más mínima idea de cómo gobernar. Formaron un nuevo gobierno prácticamente de la nada y obviamente no tenían ninguna experiencia de la lucha contra la hambruna. Todas las tecnologías antiguas de la época zarista de cómo combatir a la hambruna se habían perdido. Entonces, cuando el gobierno comunista se vio con el problema de las malas cosechas, estas trajeron muy malas consecuencias. Del hambre de 1932 y 1933 en la Unión Soviética se han publicado una montaña de libros, desde las lágrimas hasta las carcajadas. Hay hasta literatura soviética de esas épocas, y ninguna se va a encontrar que esto fue un genocidio programado de antemano contra el pueblo ucraniano. En realidad, la hambruna de 1932 y 1933 fue un cúmulo de problemas que llevaron a la Unión Soviética a atravesar la prueba más difícil de esa década, empezando por la pésima cosecha de 1932 y terminando con las terribles decisiones que se tomaron por el gobierno soviético. En ese momento sucedieron en la Unión Soviética todas las calamidades al mismo tiempo. Primeramente hubo una sequía terrible, una ilógica e impensable colectivización de los campesinos, y en tercer lugar era que se mandaba a trabajar a la mano de obra a lugares a donde estos no querían ir. Y a esto le sumamos la política opresora del gobierno de esas épocas.
La primera causa real de esta hambruna fue la descoordinación entre la cúpula soviética con los que tenían que hacer el trabajo de organizar a los campesinos. El Partido de Obreros Comunistas había venido al poder a una nación que era principalmente agraria y en donde los trabajadores de las fábricas representaban solamente un mínimo porcentaje de la población. Por eso, durante los 5 primeros años de desarrollo de la Unión Soviética, según Stalin, esta debería de ser industrializada y todo el esfuerzo de la nación debería estar enfocado en el desarrollo industrial, mientras que la industrialización se desarrollaba a pasos agigantados. Sin embargo, esto fue a costa de las libertades de los campesinos, ya que estos eran agrupados en sindicatos de campesinos especiales, los cuales se llamaban los kolkhozni. En ese momento, el trigo era la única moneda de cambio con la cual la Unión Soviética podía pedir dinero prestado al extranjero. Y está sobreentendido que la Unión Soviética gastó todas sus reservas de comida para poder pagar la deuda en el extranjero. El dinero era necesario para poder industrializar a la nación y para mantener funcionando la maquinaria burocrática de la Unión Soviética. Y por este motivo era que el trigo era exportado a los países prestamistas, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. El 21 de agosto de 1929, en una de las cartas de Stalin, este escribió: "Pasamos por el momento más importante de nuestra historia. Si no industrializamos a la nación en este momento, todo lo que hemos trabajado habría sido en vano. Tenemos que concentrar todos nuestros esfuerzos con el trigo para cumplir con nuestras metas, ya sea en la política interna o externa. Si nosotros pagamos toda la deuda, entonces podremos adquirir nuevos créditos y así seguir desarrollando nuestra nación". Como vemos en esta carta, para Stalin lo más importante era obtener una moneda de cambio con la cual la Unión Soviética podía obtener créditos en el extranjero y así poder desarrollar su industria. Y lastimosamente, el precio de esta industrialización fueron millones de vidas de los campesinos. Era necesario producir bastante trigo para saciar con las necesidades internas de la nación en las ciudades grandes y en las industrias. Para esto, el gobierno incautaba todo el trigo que tenían los campesinos hasta el último grano. Y para mantener controlados a los campesinos fue que se crearon los kolkhozniki, que eran agrupaciones de campesinos que trabajaban en un área territorial establecida por el gobierno, los cuales tenían que producir una cantidad de trigo determinada al año. Stalin piensa que estos grupos de kolkhozniki son fáciles de controlar, entonces la economía del país está en los hombros de los campesinos agrícolas. Entonces, en la sociedad de la Unión Soviética comienzan a haber cambios abruptos. Los campesinos no querían trabajar en estos kolkhozniki y por ende se movilizaban hacia las ciudades grandes. Por otra parte, las tierras en donde supuestamente ellos deberían de trabajar eran propiedad privada. Además, habían campesinos a los cuales les iba muy bien sin necesidad de integrar estos grupos de kolkhozni. Pero dentro de la sociedad comunista esto no podría ser y por ende los bienes de estos campesinos fueron entregados a quienes no tenían ni idea de cómo usar estos bienes para el desarrollo de las tierras. Los comunistas primeramente habían planeado en quitarle sus bienes a estos campesinos fructíferos, pero paulativamente. Cuando se empezó a hacer este proyecto, en 1927, solamente el 4% de las tierras pertenecían a los kolkhozniki. El resto de las tierras pertenecían a los campesinos. Sin embargo, este bajo número de tierras pertenecientes al gobierno era demasiado poco para poder cubrir con la deuda externa, la cual se podía pagar únicamente con trigo y pan. Y en mayo de 1929, entonces, se proclama la ley en que todas las tierras de los campesinos ahora pasaban a ser de los kolkhozniki. Y por eso se comenzó la colectivización de bienes. En pocas palabras, te quitaban tu tierra y tus bienes para dárselo a otro grupo de campesinos que no tenían ni la menor idea de cómo trabajarlas. El 5 de enero de 1930, Stalin ya había firmado la orden con la que empezaría dicha colectivización, así como la movilización forzada de campesinos y la obligación de estos en pagar en 2 años la deuda con la Unión Soviética, originó el descontento en los campesinos, lo que causó enseguida la represión de los años 30 de los campesinos. Personalmente, mi bisabuelo fue perjudicado por esta norma, ya que él tenía sus tierras y en ese momento él con su esposa vivían en una situación acomodada. Cuando llegaron los comunistas se llevaron todas sus pertenencias, el ganado, los animales, las aves, todo.
lo dejaron prácticamente con las paredes de la casa. Entonces mi bisabuelo decidió huir a donde vivía su hermana, a 1500 kilómetros de la región del Rostov del Don, ya que sabía que pronto vendrían los comunistas para matarlo. Entonces él huyó a donde su hermana, hacia la región de Stalingrado. Afortunadamente su hermana tenía una pastelería y fue por eso que la familia de mi bisabuelo y mi abuela materna no se murieron de hambre en esa época. Toda la documentación y todas las instrucciones de cómo quitarles a los campesinos sus tierras y sus bienes era mandado desde el Kremlin. Asimismo, según los documentos oficiales, más de 2 millones de campesinos fueron expropiados y movilizados a otras tierras para trabajar en los kolkhozniki de Stalin, de los cuales 390 murieron en el camino. Tenemos que entender que el gobierno de la Unión Soviética de esos momentos era un gobierno totalitario que no le importaba la vida del individuo, sino que trataba de desarrollar a la sociedad en comunismo. No se olviden que la gente que gobernó en esos días eran fanáticos de la ideología marxista, y por ende la Unión Soviética debería de ser el ejemplo de comunismo. Todos los métodos que fueron utilizados durante la colectivización de bienes de los campesinos llevaría al descontento de la población y a una nueva revolución. A los campesinos les era difícil adaptarse a la nueva situación y a trabajar en unas tierras las cuales no eran las suyas. Y esto después de que los comunistas les habían quitado prácticamente todo. Normalmente vivían sin sueldo, o el sueldo que tenían era tan bajo que no se podía ni siquiera vivir en paupérrimas condiciones con él. Los campesinos entonces hicieron una huelga y muchos se resistían a ser movilizados, mientras que otros a trabajar en tierras que no eran las suyas. Petrov Grigorienko, un escritor de la época que al mismo tiempo trabajaba en una pastelería, escribiría los siguientes pensamientos. Cuando llegaba a los graneros, en el molino había solamente una chiquilla, a los cuales los campesinos la obligaban a trabajar, mientras que los hombres que deberían estar trabajando en las tierras estaban acostados mirando cómo esta pobre niña se doblegaba por hacer el trabajo de 8 hombres. Asimismo, cuando fue a ver el resto de los graneros, se dio cuenta que mucho del trigo que había sido recogido estaba mojado y en él habían crecido hongos, mientras que los campesinos seguían echados sin trabajar y sin hacer nada. En ese tiempo, muchos de los campesinos ucranianos tenían la mentalidad que si esto no es mío, entonces no es de nadie. Por ende, ellos mismos quemaban sus bienes, mataban a sus animales y trabajaban mal con el pretexto de así hacerle daño al gobierno. Pero lo que no sabían es que en primer lugar se estarían haciendo daño ellos mismos. Aparte de esto, también tenemos que ver la migración del campo a la ciudad. En los años de 1929 a 1932, migraron un total de 12 millones de personas del campo hacia las urbes. Y la situación en el campo se agravó a la hora de que el gobierno mandó a los inspectores y a los especialistas de desarrollo del agro, que en realidad eran políticos que no tenían ni una sola idea de cómo trabajar las tierras. Estos podían comandar muy bien, pero no tenían ni la menor idea de cómo organizar a los trabajadores en el campo, ni la psicología de los campesinos, ni peor aún querían comprenderlos. Lo más importante para estos inspectores era cumplir con las cuotas que les había dado el gobierno. Todas estas causas trajeron de por sí el hambre, y el hambre causaba revueltas, lo que por consiguiente trajo más represión y la muerte de los que se sublevaban. Obviamente, por esto el gobierno mandó fuerzas especiales para eliminar de raíz a la rebelión que se estaba recién gestando. A todos los campesinos de los kolkhozny les obligaban a cumplir con las cuotas de la deuda externa para mandárselo a los países acreedores, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Todo este pan se lo quitaban a la fuerza, lo que obligó a los campesinos a esconder una parte del pan y del trigo en lugares secretos. Entonces el gobierno se dio cuenta de que los campesinos estaban guardando una porción del trigo. Por esto envió a una guarnición de soldados especiales para que a través de la tortura les quiten hasta lo último de trigo y de pan que tenían los campesinos, lo que conllevó a una situación crítica. El escritor Solokov, en una carta dirigida hacia Stalin, le explicó con suma sinceridad el problema. Este se preocupaba, ya que los métodos de tortura que hacían las brigadas que deberían de quitarle el último grano a los campesinos actuaban de manera sádica. Este cuenta que en una ocasión tomaron a todos los hombres de un kolkhozny y los metieron dentro de un hoyo en la tierra.
Estos estaban desnudos a la intemperie a menos 20 grados bajo cero, y todo esto lo hicieron con la condición de que no los liberarían hasta que no les dijeran en dónde escondían el trigo. En una de las cartas más famosas de Stalin, este le explicaba a algunos de sus seguidores del partido de que estaba preocupado, ya que según él, la colectivización no se estaba haciendo al ritmo que se debería, al mismo tiempo de que se aumentara el trabajo y la eficacia en la confiscación de bienes. Una de las metas de Stalin era de convertir nuevamente a Rusia, o que, en ese caso, la Unión Soviética, en el exportador número 1 de trigo, para así poderle quitar el mercado europeo a su competencia número 1, los Estados Unidos, Australia y Canadá. Ya que la Unión Soviética había firmado un contrato con estos países, tenía que cumplirlo al pie de la letra, ya que las multas en ese momento para la Unión Soviética eran extraordinarias. Hasta hoy en día, cualquier economista podría darle cualquier clase básica de economía. Si cualquier país no paga la deuda, entonces hay un arbitraje internacional que pone multas de hasta miles de millones de dólares a cualquier país que no quiera pagar su deuda. Igualmente con la Unión Soviética. En este caso, a la Unión Soviética le era mucho más fácil comprar trigo y pan en el extranjero para poder pagar su deuda que recibir una multa por impago. Mientras que en Ucrania actualmente hay una fuerte propaganda de que el Estado soviético le confiscaba el trigo y el pan a los campesinos para eliminar a la población de etnia ucraniana. Durante los años 30, todos los mecanismos anteriormente vistos aquí, las confiscaciones, el agrupamiento forzado de los campesinos para trabajar en tierras que no eran las suyas en los kolkhozniki, el gobierno autoritario y la mentalidad de los campesinos de esa época de que si no es mío, no es de nadie, surgió una de las peores hambrunas del siglo pasado. El 24 de agosto de 1930, Stalin le escribiría en una carta a Molotov: hay que aumentar la producción de trigo de 300 a 400 millones de costales anualmente, si no, corremos el riesgo de quedarnos sin nuestras nuevas industrias metalúrgicas y automovilísticas. Algunos economistas le aconsejaban a Stalin esperar, pero para esperar era necesario tener dinero en las arcas, y la Unión Soviética no lo tenía. Stalin a su vez también dijo que para esperar, la Unión Soviética tendría que posicionarse como líder exportador de trigo y pan, como lo que había sido Rusia en sus buenas épocas. Pero la Unión Soviética hace años que no aparecía ni siquiera en el rating de los 10 exportadores más grandes de trigo del mundo. En pocas palabras, estamos acorralados, tenemos que vender todo el pan que tenemos. Claro está que el gobierno no provocó esto intencionalmente, ya que desde el comienzo no previeron los problemas que podrían producirse por factores naturales que después causarían la hambruna. En ningún plan de Stalin y del gobierno de esa época estaba el genocidio de la etnia ucraniana, y peor aún, de la población de la Unión Soviética. En ese momento, todos los recursos de la nación estaban destinados hacia el desarrollo industrial y del aparato gubernamental. Pese a todo esto, el gobierno comunista trataba de pagar la deuda de otras maneras, pero la única manera de paga que le exigían sus acreedores, principalmente Francia y Gran Bretaña, era la de mandar trigo y pan, sin darle espacio de maniobrar a la Unión Soviética con el pretexto de acudir al arbitraje internacional para que ésta sea multada, lo que conllevaría después a la bancarrota y al default de la Unión Soviética. Estas multas del arbitraje internacional condujeron a que la Unión Soviética gaste todas sus reservas de trigo y pan para pagar esta deuda. Asimismo, hizo redoblar el esfuerzo de los campesinos para obtener el doble de producción, y para esto era necesario reunir más campesinos dentro de los kolkhozes de Stalin. Por ende, comenzaron a colectivizarse las tierras más fértiles de la República Socialista de Ucrania, el norte del Cáucaso y el oeste de Kazajstán. Durante la Rusia zarista, estas tierras eran las más ricas para la producción de trigo, pero los campesinos no estaban contentos en dejar sus tierras e irse a trabajar en otras. Estos, por el contrario, comenzaban a eliminar sus propios animales, a quemar sus propias granjas y a eliminar sus reservas de trigo y pan, con la mentalidad que si no es mío, no es de nadie. Y se puede decir que en la República Socialista de Ucrania, estos los campesinos comenzaron a hacerlo en masa, lo que condujo prácticamente al suicidio de la población. En Ucrania, sobre todo, los campesinos trabajaban con bueyes. Entonces, cuando llegaron los comunistas para quitarle y colectivizar sus bienes, estos preferían matar a sus bueyes y al ganado que tenían para comérselo.
Obviamente, por la cantidad tan grande de ganado muerto en el año de 1932, la mayoría se perdió, lo que condujo al año siguiente a que no había nadie quien pudiera trabajar la tierra. Y en 1932 se notaron las consecuencias de dichos actos, ya que Ucrania produjo el 30% menos de lo que producía normalmente. Durante los años de 1932 y 1933 se puede decir que la Unión Soviética fue azotada por todas las maldiciones a consecuencia de la colectivización de los bienes de los campesinos. Y la gota que colmó el vaso fue, número 1, la sequía, y número 2, la invasión de roedores desde los países de Europa del Este. Y hasta se puede decir que hasta en esos momentos el gobierno podía tomar la iniciativa y evitar que mueran millones de personas, si no fuera porque los mismos ucranianos que en ese momento estaban en el poder hubieran trabajado bien con cifras exactas, ya que estos, para evitar problemas con Moscú, inflaban los índices de producción. Y como habíamos visto anteriormente, lastimosamente en ese momento el país estaba en manos de comunistas y no de políticos. Y se puede responsabilizar directamente a los líderes ucranianos de esa época por no mantener al Estado y al gobierno conscientes de la situación. En ese momento, el ministro agrario de la Unión Soviética, Yakovlevich Yakovlev, había sido un revolucionario que participó muy activamente durante la Guerra Civil Rusa, había estudiado 4 años en el Instituto de San Petersburgo y era director de la revista Chistata, una persona que había vivido toda su vida en la ciudad. Ahora era quien comandaba la economía agraria del país y hacía y deshacía lo que se le venía en gana, y era quien regulaba todas las actividades dentro de la agricultura del país. Fue prácticamente el que inventó la política agraria de esas épocas. Cuánto dinero se le tenía que dar al campesino para la inversión, cuánto tiempo habría que esperar, qué fecha del año debería ser la cosecha y cuánto era la cantidad que se debería producir. Aquí podemos ver, número 1, a gente incompetente que estaba en cargos que no tenían nada que ver con la especialidad que ellos profesaban. Después también podemos ver que el gobierno de esa época no quería saber absolutamente nada con los triunfos y métodos del gobierno anterior. Y por último, fue la sequía, más todos los problemas anteriormente dichos, la que condujo a una de las peores hambrunas del siglo XX. A los campesinos no solamente se les quitaba todo el trigo y el pan, sino que también estos tenían que hacerle frente a la baja tecnología agraria que sufría la Unión Soviética en esa época. La invasión de roedores a causa de la sequía en Europa del Este trajo consigo la pérdida de millones de toneladas de trigo y pan. Lo que no se comían los roedores era solamente el trigo descompuesto y hongueado. Y a esto le aumentamos que los conocimientos científicos de tecnología agraria de la Unión Soviética estaban literalmente en pañales. Las enfermedades y los hongos del trigo eliminaron por completo cosechas enteras. Una de las funciones básicas del Estado era evitar la hambruna durante las épocas de sequía o inundación. Y desgraciadamente, la hambruna de 1932 y 1933 en la Unión Soviética causó millones de muertes. El hambre apareció prácticamente en todo el territorio de la Unión Soviética durante el invierno de 1932 a 1933. Si en el campo la gente sufría de hambre, en las ciudades se comenzó a racionalizar el pan por cada individuo a través del sistema de talones, pero en porciones tan pequeñas que se puede decir que toda la nación sufría de hambre. Los alimentos y los productos duplicaron su precio. Un ejemplo de esto era que las patatas subieron su precio 16 veces, mientras que el precio de los huevos se multiplicó por 9. Hasta si querías comprar un pan con moho, costaba 20 veces más que el precio que te lo daban a través de los talones. El descontento popular no tardó en hacerse notar. La gente comenzó a hacer huelgas prácticamente en todas las ciudades grandes de la Unión Soviética, desde Siberia hasta Ucrania y desde San Petersburgo hasta Uzbekistán. Lastimosamente, los historiadores ucranianos, así como los historiadores occidentales, le echan la culpa de todo esto al gobierno de la Unión Soviética, diciendo que fue una hambruna intencional dirigida únicamente hacia la etnia ucraniana. Sin embargo, no dicen nada de la hambruna que se sufría en Kazajstán, en Rusia, en el Cáucaso y en las ciudades grandes de la Unión Soviética. En la ciudad rusa de Bakú, por ejemplo, a los niños se le daba una porción de 50 gramos de pan al día. Esto era mucho menos que lo que se le daba a los niños durante el bloqueo en la Segunda Guerra Mundial en Leningrado. Mientras que lastimosamente a los profesores, a los médicos y a los estudiantes se les bajó mucho más la porción de comida que a estos niños de Bakú.
La crisis alimentaria en la Unión Soviética durante el año de 1933 era tan precaria que ni siquiera se podían dar el lujo de comer 50 gramos de pan al día. La hambruna general de la Unión Soviética en 1933 fue una crisis alimentaria que se originó por culpa de muchas causas, las cuales tenían raíces históricas muy profundas que los anteriores gobiernos no habían resuelto. En pocas palabras, todas las desdichas y la mala suerte se unieron en un solo año. El escritor Sholokhov en una carta le escribía a Joseph Stalin: en este momento estamos perdiendo a nuestros campesinos de los kolkhozniki, así como los dirigentes de estos. Los adultos, como los niños, están siendo alimentados por comida no apta para el consumo humano, comenzando por las cáscaras y terminando por la ingestión de árboles y plantas pantanales. Lo peor de todo era de que al comienzo Stalin no le creyó al escritor, y esto lo hizo simplemente porque no quería creerle. Stalin creía que los campesinos en los kolkhozny estaban mintiendo, ya que estos querían sabotear los planes de industrialización de la Unión Soviética. Sin embargo, Stalin no se equivocaba. Muchos de estos campesinos realmente sí escondían sus propiedades, así como el trigo que cosechaban de los kolkhoznis del Estado, ya que los campesinos no eran tan inocentes como querían hacerse ver, decía Stalin. Si hablamos de los campesinos que vivían en la Unión Soviética, sobre todo los que vivían para la parte oeste, en los países de Ucrania, Bielorrusia, el norte del Cáucaso ruso y Kazajstán, se puede decir que ellos vivían en las tierras más ricas y fértiles. Sin embargo, eran los que menos producían y trabajaban, y lastimosamente eran las personas más incultas y maleducadas que había en la Unión Soviética en esos tiempos. Y fue por esto que el gobierno soviético decidió castigar a los campesinos de estas zonas. En pocas palabras, los colectivizadores soviéticos llegaban a los pueblos para quitarles absolutamente todo a los campesinos. El 1 de diciembre de cada año era que la Unión Soviética debería de pagar su deuda a sus acreedores. Y fue por esto que en 1932 se dio la siguiente orden a todos los colectivizadores: pasar de pueblo en pueblo y quitarle absolutamente todo el trigo y todo el pan a todos los campesinos que le robaron a los kolkhozny. Mientras que todos los que controlaban la producción del grano de estos kolkhozny, que no habían llegado a la cuota que exigía el Estado, serían inscritos en el libro negro de los trabajadores, obligándoles así a irse a trabajar a los famosos campos de trabajo de Stalin. Si te ponían en el libro negro del trabajador, esto era prácticamente una sentencia de muerte, ya que por consiguiente se te arrestaba y se te mandaba a trabajar a Siberia y hasta podrían fusilarte. Y después de esto, para los campesinos vendría mucho más castigo, ya que se les prohibía recoger las sobras del pan que caían de las carretas de los colectivizadores. Si encontraban algún campesino recogiendo las sobras o recogiendo trigo, estos automáticamente eran arrestados y enviados a trabajar durante 10 años a Siberia. Y los que no tenían suerte eran fusilados en el lugar. Se formó una comisión especial para investigar los robos del pan y del trigo en la República Socialista Soviética de Ucrania, parte de Bielorrusia, el norte del Cáucaso en la Rusia soviética y en la República Socialista de Kazajstán. A todos los campesinos de estos territorios se les prohibía cualquier tipo de comercio, ya que sabían que la única moneda de canje que estos tenían era el trigo y el pan, los cuales se utilizaba para pagar a los acreedores extranjeros. En pocas palabras, esto fue la sentencia de muerte dictada por el gobierno para todos los campesinos de la parte oeste de la Unión Soviética. Estos fueron errores terribles hechos por el gobierno de la Unión Soviética para la vida de los campesinos, especialmente de Ucrania. Y aquí también tenemos que decir que el gobierno soviético de esa época jugó un rol muy importante para la eliminación de su propia gente. Y aquí estamos hablando del gobierno soviético, pero con ucranianos, ya que después de la guerra civil, los bolcheviques llegaron a un trato con los ucranianos de que estos tendrían su propia nación dentro de la Unión Soviética. Fueron estos soviéticos de etnia ucraniana los que agruparon a sus propios campesinos en kolkhozny, pésimamente organizados desde el comienzo, y eran estos mismos los que colectivizaban, castigaban y asesinaban a todos los campesinos que no querían cumplir con las normas exigidas. Debido al gran hambre que se sufría en el año de 1933 en la República Socialista Soviética de Ucrania y el norte del Cáucaso, fue que la gente que vivía allí comenzó a migrar hacia el centro del país
en donde todavía el hambre no era tan fuerte. Cientos de miles de campesinos comenzaron a emigrar a la parte noreste del país, lo que condujo a una segunda crisis y a la inestabilidad económica de todo el país. La inmigración en masa de los campesinos de las áreas más fértiles de la Unión Soviética traería consigo una hambruna mucho más fuerte que la de 1933, y fue en este momento en que Joseph Stalin se da cuenta del error que había cometido el gobierno y decide tomar acciones para evitar una catástrofe peor. La gente prácticamente huía de sus tierras. Entonces se formaron grupos especiales del gobierno que evitaban la inmigración hacia las ciudades grandes del país. Y para esto se utilizaban diferentes métodos. Por ejemplo, se les quitaban los documentos, lo que por consiguiente el campesino no tenía otra que volver a su tierra a seguir trabajando. Así como también se promulgaría leyes especiales que prohibiría a la gente migrar de un sitio a otro. Se promulgó la ley de que todas las personas que querían viajar o emigrar sin ningún motivo que apoye la causa comunista, entonces se le quitaría su pasaporte, para que éste vuelva a su lugar de origen y siga desempeñando su labor de siempre. Así como a todos los inmigrantes y las personas que viajaban en la Unión Soviética durante esa época, si se los encontraba sin documentos, se los devolvía nuevamente a su lugar de origen. En pocas palabras, la Unión Soviética de 1933 había vuelto a la época de la esclavitud rusa. Después de la guerra civil, los comunistas habían obtenido una gran experiencia en la liberación de batallas, en el apaciguamiento de revueltas y en la eliminación de cualquier revolución. Y gracias a esto fue de que el gobierno de Stalin impidió una segunda revolución después de la gran hambruna de 1933, ya que la gente estaba demasiado descontenta y se podría decir que ese año habría estallado una revolución más de una vez si el gobierno no hubiera tomado precauciones. Y obviamente se preocupó de que la revolución y el descontento no viajase hacia las ciudades grandes, ya que esto podría formar una revolución mucho más seria. En el año de 1933 se arrestó y se detuvo a más de 200.000 personas según las fuentes oficiales soviéticas, y prácticamente todos ellos fueron devueltos a su lugar de origen a seguir trabajando las tierras para los kolkhozny de Stalin. Primeramente los detenían en los caminos, después se los llevaba a un campo de prisioneros y ahí estos eran separados. Los más aguerridos y revolucionarios eran mandados a trabajar a los campos de trabajos de Stalin, mientras que al resto se los devolvía a su lugar de origen. Nosotros vemos hasta en nuestros días actuales que cuando hay crisis grandes, como por ejemplo una hambruna o una epidemia, el Estado hace todo lo posible para evitar que la gente comience a migrar. Es de lo que ha pasado estos últimos años con el coronavirus. Hemos visto que los gobiernos cierran sus puertas y ponen medidas especiales para evitar que la gente comience a desplazarse de un lado a otro. Esto es algo normal que se hace hoy en día y en esa época también lo era, y la Unión Soviética hizo lo mismo. En la Unión Soviética funcionaba el sistema de talones. Si tú por ejemplo recibías un talón de Moscú, no podías comprarte nada con él si estabas en Kiev o en Leningrado. Y es por este motivo de que muchos de los campesinos que emigraron desde el campo hacia las ciudades empezaron a morir prácticamente en las calles. La crisis llegó al punto más alto cuando el gobierno decidió mandar escuadrones especiales de caballería para cercar a los territorios más azotados por la hambruna. Todos los mercados fueron clausurados. Se hizo un recuento muy detallado de todas las personas que vivían en los territorios más azotados por la hambruna y se introdujo un plan de castigo especial para los territorios más agravados. El hambre se volvió una epidemia general, morían cientos de miles, la gente comía lo que había, se comían a los gatos, a los perros, a las ratas, hasta hubo casos de canibalismo, el cual era penado con la pena máxima del fusilamiento. Un escritor de esa época de la Unión Soviética escribió en una de sus reseñas: estábamos sentados organizando nuestro trabajo en el ayuntamiento de un pueblo cuando de repente llegó un joven gritando que en tal casa se estaban comiendo a una niña. Nosotros tomamos nuestras armas y nos dirigimos hacia esa casa. Nosotros entramos y vimos a toda la familia que estaba sentada en la mesa. Estos recién habían terminado de comer y se les notaba muy contentos y llenos. Nosotros le preguntamos, ¿dónde está su hija? Estos nos contestaron que ésta se había ido a la ciudad. Entonces díganme, ¿qué es lo que han cocinado? Borsch, hemos cocinado borsch, nos contestó. Al acercarse el guardia a la olla para comprobar lo que le habían dicho, este sacó de la olla una mano humana
bañada en grasa. ¿Qué hacemos con ellos?, preguntó el guardia. En teoría, estos deberían de haber sido juzgados, pero nosotros teníamos instrucciones explícitas de resolver el problema en el acto. Así que los guardias los llevaron hacia el bosque y allí los fusilaron y dejaron sus cadáveres expuestos en la naturaleza para que las bestias se alimentasen con ellos. Cuando la gente pasa por un hambre extremo, la psiquis humana comienza a trabajar de otra manera, lo que te conduce a cometer actos extremos. Muchas personas que están sufriendo de hambre extremo, a estas se les desconecta la parte racional del cerebro, entonces empiezan a actuar como animales. Empezando, por ejemplo, con quitarle la comida a los niños y terminando con el canibalismo. Pero nuevamente, repito, que esto depende de la psicología de la gente. No tiene nada que ver ni con la etnia, ni con problemas de alguna nacionalidad. Y para evitar que estos problemas se propaguen, depende mucho de la rápida reacción del gobierno. La hambruna de 1933 perjudicó a más de 70 millones de habitantes de la Unión Soviética. Y siendo sinceros, hasta el mismo líder de la Unión Soviética, sabiendo muy bien del tema, decidió reaccionar un poco tarde. Y ya que Stalin no aparecía hasta verano de 1933 en público, muchos en Occidente pensaban que este o estaba muerto o estaba enfermo. Esto también por las noticias de que en la Unión Soviética se sufría una fuerte hambruna, y muchos pensaban que su gran líder había muerto. Pero en realidad lo que pasaba era que Stalin tenía miedo a una revolución, ya que en ese año la hambruna estaba en todo su apogeo, mientras que el Estado luchaba por contener una nueva revolución. Cuando la situación estaba a punto de salirse fuera de control y la gente estaba aguantando prácticamente lo último, fue que Stalin decidió tomar cartas en el asunto. Prácticamente de un día para el otro se abrieron los mercados y aparecieron productos de alimentos en todos los territorios azotados por la hambruna. Todas las tiendas y las bodegas comenzaron a estar llenas. Hasta se compraba trigo y pan de otros países para alimentar a los pobladores y sobre todo los campesinos de la Unión Soviética. Más de 2 millones de toneladas de alimentos y pan fueron llevados hacia las zonas más azotadas por la hambruna de 1932 y 1933, así como también todos los campesinos de los kolkhozes comenzaron a recibir trigo, pan y comida adicional a la ración diaria de todos los soviéticos. Y al primer territorio al cual llegó esta ayuda humanitaria fue a la República Socialista Soviética de Ucrania y el norte del Cáucaso de la Rusia soviética. La cantidad de muertos producidos por el Holodomor o la gran hambruna que azotó la Unión Soviética durante el año de 1933, según los historiadores ucranianos y los historiadores occidentales, llegan a los 7 o a los 10 millones. Yo personalmente considero esta cifra demasiado inflada. Por otro lado, hay otras cifras basadas en los censos y en los documentos oficiales soviéticos de la época. Durante el año de 1933, que fue en donde se desarrolló el Holodomor, murieron en toda la Unión Soviética 3,5 millones de personas, de los cuales solamente 1,5 millones murieron en Ucrania. Innegablemente, esto fue una catástrofe para el país. 3,5 millones de personas muertas en la Unión Soviética. ¿Habrán pagado por sus crímenes todos los implicados por este gran error? No hubo ningún proceso significativo que castigase a los culpables de la gran hambruna de 1933 en la Unión Soviética, y si la hubo, fue de manera cerrada y muy callada, ya que en ese tiempo había una fuerte censura. Tampoco se cambiaron a los gobernantes y a los líderes que llevaron a esta catástrofe. Hubo cambios, sí, hubo cambios, pero que fueron a causa de la gran hambruna, eso lastimosamente no lo puedo decir. 3,5 millones de personas que murieron a causa del sueño de Joseph Stalin de industrializar por completo a la Unión Soviética. ¿Acaso podemos decir de que el progreso de la nación justifica la muerte de tantas personas? Pero lo que podemos decir y lo que la historia nos enseña es que si es que la Unión Soviética no se hubiera industrializado, nunca le hubiera ganado la guerra a los alemanes, ya que justamente la industrialización de los años 30 fue el motor de empuje que le daría a la industria bélica soviética la capacidad de vencer a Alemania. Mientras eso, Joseph Stalin y el gobierno soviético reconocieron sus faltas, aprendieron de sus errores
Y después de la hambruna de 1933, pese a todas las sequías e inundaciones que consiguieron a los años posteriores, en la Unión Soviética, hasta en el año de la guerra, no se volvió a repetir semejante hambruna hasta la actualidad. Si esta historia te ha gustado, coméntala y compártela, así como también no te olvides de poner la campanita y darle a me gusta. Yo soy Alex Tar y esta ha sido otra historia real del Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial.